Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Manejo de energías y emociones en el proceso de liderazgo. La presente actividad académica tiene por finalidad dar a conocer cómo manejar las energías y emociones en el camino de ser un gran líder. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de la señorita Lucy Díaz Ríos, representante de la Dirección General. Gracias, Gina. Señores y señores, recibo un cordial saludo en nombre del señor Miguel Báez, director general de la Escuela Nacional de Control. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la bienvenida a la conferencia denominada Manejo de las energías y emociones en el proceso de liderazgo, en donde se hablará de las emociones y cómo éstas generan un impacto en el éxito, la colaboración y el compromiso de nuestros equipos como líderes. En esta charla conocerás cómo puedes manejar tus energías y emociones en el camino para ser un gran líder. La exposición estará a cargo del señor Andrei Mendigoria. Y finalmente, queremos agradecer la presencia de nuestro invitado por la ponencia que abordará esta noche y donde compartirá sus conocimientos y destacable experiencia con todos los participantes. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la señorita Lucy Díaz Ríos, representante de la Dirección General. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. Se les recuerda que solo las personas que se registraron e ingresaron por nuestra plataforma Webex recibirán constancia de participación. El tema, manejo de las energías y emociones en el proceso de liderazgo, estará a cargo del señor Andrei Mendigure, economista de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, magíster en Administración Estratégica de Negocios, MBA por Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un diplomado en especialización de gestión pública. Tiene experiencia en marketing digital. Se ha desempeñado como docente de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur y subgerente de negocios de banca pequeña empresa en el BCP. Actualmente se desempeña como coordinador académico de la UTP. También es mentor de emprendimientos del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor CIDE, PUC, y consultor en formación y desarrollo de personas a todo nivel gerencial y operativas, brindando capacitaciones, charlas y talleres a nivel nacional. Adelante, por favor. Perfecto. Bien, muy buenas noches, Lucy, muy buenas noches, Gina, y gracias a todos los que me hicieron la invitación. Y bueno, vamos a empezar con más que capacitación, taller, vamos a hacerlo como un conversatorio también. Bueno, comentarles, tenemos el chat, yo voy a estar atentos al chat también para poder de repente responder sus preguntas. Y quisiera conocerlos un poco más, ¿no? Entonces, así que voy a compartirles un enlace. Vamos a conocernos un poquito antes de iniciar esta sesión. Primero, quiero preguntarles cómo se han sentido. Hace menos de 5 minutos quizás hemos tenido un movimiento telúrico. De repente, si pueden compartir qué es lo que han sentido ahí hace poco, ¿no? En el chat de repente. Creo que todos hemos tenido alguna emoción digamos, había que expresar, ¿no? Entonces, quisiera saber si tienen acceso al chat. De repente, Lucy, me comenta si todos pueden comentar en el chat o todavía no está habilitado eso, si no, para continuar no hay ningún problema. Igual yo estoy poniendo en este momento, a ver, permítame acá. Estoy compartiendo un link ahora por el chat. Y sería interesante que todos puedan ingresar a este link, ¿no? Que acabo de compartirles. Entonces, ahí están viendo mi pantalla. Quiero conocer, dale clic a ese link que acabo de compartir en el chat. Y me gustaría conocer más o menos, o que todos podamos compartir aquí, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Denle clic a ese enlace que acabo de compartirles. Y si no lo tienen, también pueden hacerlo
siguiente. Pueden ir acá arriba que dice menti.com y podemos poner el código también. Genial, ahí están poniendo un poquito los pasatiempos, ¿no? Excelente. Jardinería, leer, bailar, viajar, escuchar música, ir a la playa, manejar bicicleta hoy en día, qué bonito, jugar fútbol. Algunos ya no podemos hacer eso ahora, ¿no? Hacer deporte, coleccionismo, miren qué interesante, correr, wow, qué genial. Ver películas, jugar ajedrez, qué bonito. Cocinar, capacitarme, excelente. Bastante, bastante participación, me alegra mucho. Bailar, leer, escuchar música, pintar, miren qué bonito. El PlayStation también, nunca puede faltar el PlayStation. Excelente, la lectura, y por ahí lo que se repite más esto, ¿no? Leer, 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 hacer deporte, cantar, tenemos cantantes, excelente. Muy bien, hacer manualidades, ir de shopping, wow, qué bonito, qué bonito. El amor, dicen por aquí también, ¿no? Genial, de hecho que sí, jugar con mi hija, salida familiar, excelente. Ok, gracias, gracias por compartir todo eso, cocinar, pintar. Miren qué interesante que ahí tenemos pasatiempos muy similares, pero también estos pasatiempos a la vez, digamos que pueden repetirse, ¿no? Entre todos, como también pueden ser muy distintos, ¿no? Por ahí a alguien le puede gustar cocinar y a alguien de repente le puede gustar bailar, jugar vóley por ahí. Genial. Pasemos a la siguiente pregunta, y esta es para poder conocernos un poquito más. Genial, por ahí veo que están muy emocionados con la actividad. Me parece muy buena realmente. Perdón, a ver, ahora sí. Vamos con la siguiente. Actualmente, perdón, actualmente estás liderando personas. Si lideras personas, por favor, comenta aquí cuántas personas y si no, ahí tienes el rango. No lidero, sí tengo a cargo entre 2 a 5, entre 6 a 20, 21 a 50 o más de 50. ¿No? Quiero conocer un poquito cuántas personas actualmente estás liderando y si no, también, no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es conocer un poco, digamos, si tenemos gente a cargo o no, ¿no? Eso es importante. Muy bien, tenemos personas que están liderando más de 50 personas, genial. Y también hay personas que están de repente, bueno, no están liderando en este momento, pero es parte de. Excelente, entonces voy conociéndolos un poco más. Sí tengo a cargo entre 2 y 5 personas, hay una cantidad considerable, casi 60 personas, ¿no? Un poquito más, 82 personas que todavía no están liderando, pero en algún momento lo van a hacer. Y eso es lo que justamente quiero conocer para poder enfocarlo y poder ayudarles desde esa óptica. Genial, tenemos personas que tienen más de, bueno, más de 50 personas, hay 6, entre 21 y 54. Qué interesante. Ok, por el número entiendo que debe haber algo más de 200 personas en este momento que están en esta reunión. Y gracias, gracias, les agradezco por estar aquí presentes. Les voy a robar solo, vamos a decir acá, tenemos proyectado de que esta charla dure aproximadamente una hora y media máximo. Bueno, ya con la pequeña presentación va a ser un poco menos. Entonces, vamos con la tercera y última pregunta. Yo sé que esta de repente nos va a ayudar a entender un poco más. ¿Qué esperas de esta presentación en 2 palabras? Quisiera saber más o menos por qué estás aquí. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustaría conocer de repente de todo lo que has visto en la previa, ¿no? ¿O qué te gustaría aprender en esta hora y media que vamos a estar juntos? Genial. Liderar a futuro, motivación, ser mejor líder, herramientas y tips, muy bueno. Estrategias, conocimiento, aprender más, ser un mejor líder, como decíamos, saber liderar muy bien, práctica, motivación, genial, liderazgo, qué importante, estrategias, tips, excelente, los leo bastante, ejemplos, guías, muy bien, ¿no? Quizás por ahí una mentoría o tener alguna información de este tipo. Ok, manejar mis emociones, qué importante, desde ya lo podemos reconocer. Desarrollo profesional, liderarme a mí misma, qué interesante. Agradezco a la persona que ha puesto esa información. Liderar a futuro, ¿no? Dominio de mis emociones, genial, excelente. Wow, y se aleja cada vez más la pantalla, pero
Bastante interesante, muy bien. Señores, muchas gracias por haber compartido estas tres preguntas. Me ayuda a entender un poco con quiénes estoy aquí o para quiénes estoy presentando esta información y de repente de esa manera poder llevarlo a que esto les sirva más en lo que ustedes están haciendo actualmente. Ok, eh, voy a dejar de compartir la pantalla brevemente. Correcto. Voy a presentarme rápidamente. Agradecer a Lucy por la presentación. Bueno, vamos de frente aquí a lo que hemos venido, ¿no? Quiero compartirte en este momento, una vez más, mi pantalla. Ahora sí. El tema de hoy se llama manejo de las energías y emociones en el proceso de liderazgo. Entonces, he puesto de fondo eh, la ciudadela de Machu Picchu, ya que para mí representa, y creo que para todos los peruanos representa algo muy significativo, ¿no? Entonces es parte de nuestra cultura. Y lo más importante es saber reconocer también de dónde venimos, ¿no? En este caso, yo nací en la ciudad del Cusco y esto me ha generado de repente mucha expectativa para poder conocer más, ¿no? De repente el Cusco está muy ligado al tema de las energías, al tema de liderazgo, emociones y demás. Ok, brevemente quiero presentarme. Mi nombre es Andrei Mendigure, como les había comentado. Me dedico a la capacitación, básicamente he estado en diversos, digamos, escenarios, tanto universidades, en este caso, bueno, en institutos, universidades, haciendo este tipo de conferencias, capacitaciones, en general, de temas. Tengo una actividad o un hobby que es la música, ustedes están viendo ahí. Bueno, me gusta compartir mucho el tema de la música, estuve en escenarios también ante mucha gente. Tuve un sueño desde niño, mi padre me compraba revistas sobre el tema del espacio, en este caso de las naves. Y bueno, de niño yo siempre quería ser astronauta. Obviamente no se pudo dar esto, pero tuve la oportunidad de estar en Cabo Cañaveral, en la NASA, y realmente vivir esa experiencia para mí me ayudó bastante, porque cada vez pude como que ir superando, ir de repente logrando esos espacios que yo estaba buscando, ¿no? Y como siempre decimos, todos tenemos siempre un motor y motivo, ¿no? Y en este caso es mi hija por quien yo vengo haciendo las cosas. Ok, ya me conoces un poco más, ¿no? Entonces, vamos de frente al tema de hoy. Hoy quiero compartirte más que todo información, darte algunos tips. Te pongo esta información, que son algunas de las preguntas que hemos hecho para que, digamos, tú puedas ser parte de esta charla. Como por ejemplo, ¿cuán cómodo te sientes con las emociones de tus compañeros de trabajo? ¿No? ¿Cuán cómodo te sientes con tus propias emociones? Que eso es importante. Y al final quise compartir esto, ¿no? Las emociones nos hacen humanos, seres humanos, tienen un gran impacto en el éxito, no solo individual, sino colectivo, ¿no? La colaboración y el compromiso de nuestros equipos como líderes, básicamente, ¿no? Y el compromiso de nuestros equipos. Entonces, es importante decir lo siguiente, ¿no? No es que yo sea psicólogo, no es que yo de repente haya estudiado esto como una carrera, pero sí lo he manejado en el tiempo, me he capacitado en esto también, y la propia experiencia de liderar, digamos, personas en distintos rubros ha generado de repente que hoy tenga la oportunidad de poder compartirte esto. ¿Correcto? Si tienen algún comentario, yo estoy atento aquí al chat, me avisan igual si es que hay posibilidad de ver el chat. Ok, entonces, vamos con lo de algunas recomendaciones. Si tienes dudas o consultas durante la presentación, utilicen el chat, o hagan las consultas, igual lo vamos a revisar, ¿no? Importante, tomen nota de algunas inquietudes que de repente ustedes tengan. Si puedes tener a la mano un lápiz y un papel, una hoja que te ayude, sería interesante, ¿no? Para que podamos de repente tomar notas. Y por ahora, si estás más digitalizado, un screenshot también nos va a ayudar mucho, de repente de aquella información que tú requieras o te haya parecido interesante. Y lo más importante, señores, disfruten esta sesión que es para ustedes, ¿correcto? Ok, entonces, el objetivo un poco que queremos lograr con esto es que ustedes conozcan cómo puedes manejar tus propias energías y emociones en este camino de ser un gran líder. Muchos de ustedes ya están liderando personas. Muchos de ustedes están quizás empezando o llevan mucho tiempo liderando gente y quizás han desarrollado un estilo de liderazgo. O también hay muchos de ustedes que quisieran liderar personas y de repente ya están a punto de hacerlo.
Entonces, justamente el conocer esto, de cómo yo puedo manejar las emociones, las energías, ¿no? ¿Cómo puede hacer para que yo pueda ser un mejor líder de aquí en adelante? Ok, quiero compartirte algo que quizás lo has escuchado, pero es importante de repente conocer esto. Y por la izquierda estoy presentando lo que conocemos como las habilidades duras o las hard skills, y por la derecha en celeste está algo que se conoce como las habilidades blandas, ¿no? O las soft skills. Entonces, si es la primera vez que escuchas de esto, genial, no hay ningún problema. Y si no, yo creo que eso te va a ayudar a reforzar un poco, ¿no? Muchas veces decimos que las habilidades duras son aquellas que, bueno, las conocemos o básicamente las adquirimos a través de, por ejemplo, ¿no? Puede ser los institutos o en el colegio, en la universidad, etcétera, ¿no? Es aquella que nos permite obtenerla, digamos, a través de los diplomados, maestrías, doctorados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa viene a hacer esto? Básicamente todo el conocimiento académico, ¿no? Dominar un idioma, conocimientos de, digamos, de la programación de una computadora, de computación, ¿no? Conocimientos técnicos, vienen a ser las habilidades duras. Muchos de nosotros normalmente nos formamos en esto, ¿no? En la mayoría del tiempo. Sin embargo, existe algo que viene a ser las habilidades blandas, ¿no? Que, vamos a decirlo así, hace unos 10, 15 años, de repente cuando estábamos en colegio, no se le daba mucha importancia a este tipo de habilidades o enseñanzas que se tenía que trabajar. Hoy es muy importante en cualquier, digamos, empresa o institución. ¿Qué vienen a hacer estas? Básicamente son esas habilidades que están relacionadas a la inteligencia emocional, la actitud, los valores, el comportamiento que podamos tener, ¿no? En nuestro día a día. Por ejemplo, ¿no? La facilidad de comunicación, la empatía, el compromiso, la creatividad, ¿no? La facilidad de repente de trabajar en equipo, la ética, la honestidad, son habilidades blandas que hoy en día son muy valoradas en una persona o en un profesional, ¿correcto? ¿Dónde las adquieres? Esto es curioso porque no se adquiere normalmente en una universidad, no se adquiere en la escuela o en el colegio. Si no lo adquieres, más que todo lo adquieres a través de las relaciones interpersonales. Puede sonar un poco curioso, tú me dirás, Andrei, estamos en pandemia, estamos en cuarentena hoy en día, quizás encerrados en nuestras casas. ¿Cómo me relaciono con las personas? Vamos a tratar de ver cómo resolverlo hoy en día, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que de repente desarrolle más estas habilidades estando en cuatro paredes en mi casa, ¿no? Repito, esto lo adquieres normalmente con los amigos, en las reuniones, en la familia, en el entorno laboral, digamos con tus compañeros de trabajo o también mientras vas estudiando, ¿no? Con tus compañeros, ya sea en una universidad, etcétera. Entonces, estas son, digamos, las dos habilidades que tenemos, las habilidades duras y las habilidades blandas. Mi sugerencia, y hoy vamos a tratar de enfocarnos más en las habilidades blandas, ¿correcto? Quiero compartirte aquí esta frase que encontré que me parece muy valiosa, que dice, el actual desempeño en una empresa no se expresa solo en la cantidad de conocimiento, es decir, la información que tengan los trabajadores, sino en cómo nos desenvolvemos. Y eso yo creo que es muy valioso hoy en día, cómo de repente hemos reaccionado muchos ante esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ok, vamos a conocer un poco o rápidamente unas cuantas habilidades. Yo tengo 8 habilidades blandas que he resumido antes de pasar al tema de las energías y emociones, que esto nos va a ayudar a entenderlo mejor, ¿correcto? Eh, ¿Cómo manejamos? ¿Cuáles son las emociones básicas y qué son las energías? Es el tema de hoy. Ahora, conozcamos realmente estas habilidades blandas que quiero que lo tomes como un consejo y quizás que te pueda servir ahora para poder desarrollarte como líder también, ¿correcto? Ok, la primera, siempre, señores, aquella, digamos, habilidad que todo profesional hoy en día debería manejarlo y tenerlo, ¿no? Es más, y quizás esto a veces muchos dicen, ¿no? Sin ética no existe nada, ¿no?
todos en algún momento podemos tener como la imagen, ¿no? De este señor que aparece, ¿no? Un angelito y un diablito que te dice, haz lo bueno, o quizás no, haz lo malo, el camino más fácil de repente, ¿no? O de repente no, no le hagas caso de repente a esa persona, etcétera. Entonces, la ética laboral hoy en día se ha vuelto una de las habilidades quizás más requeridas o más buscadas por las instituciones o las empresas, ¿no? Esa motivación que te entregue, digamos, que te permita realizar un buen trabajo, ¿no? Un buen desempeño laboral. Siempre, digamos, mantener esto, ¿no? La ética que podemos tener. ¿Qué más? Ojo, quizás esto ya lo han visto por mucho tiempo, ¿no? Este del vaso, ¿cómo están viendo el vaso? Yo sé que algunos ahorita estarán diciendo, sí, ya lo hemos visto, que con medio vacío, etcétera, no. La respuesta normalmente aquí es, me enfoco más en la parte de la actitud positiva. Hoy que estamos teniendo una situación bien complicada, ¿no? Quizás en las empresas, en el liderazgo, tu equipo va a valorar mucho que tú como líder estemos en la situación que estés, ¿no? Que estemos, seas o tengas ese positivismo, ¿no? Seas un líder que de repente los invite a que ellos también logren la situación, ¿no? Si en este momento yo como líder les digo, bueno, la situación está mala, señores, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Eh, Solo hay que esperar a que cierre la empresa, etcétera. Yo creo que como líder el mensaje que voy a transmitir va a ser algo bien complicado, ¿no? Y quizás, obviamente, los líderes de mi organización dirán, no, Andrei no está cumpliendo función o una muy buena función como líder, ¿correcto? Ante los problemas que tengamos, tratemos de ver siempre en todo momento, ¿no? Cambiemos eso, el imposible, quitemos esa IM para hacer que las cosas sean posibles, ¿no? ¿Qué más? La comunicación, señores, hoy en día como una habilidad blanda muy requerida, ¿no? No solo es, si eres un líder en este momento, ¿no? Aprendamos a escuchar a las personas. Si ya tienes gente manejando, date esos espacios para poder escuchar gente. Actualmente yo tengo a cargo algo de 30 a 40 personas también dentro de la universidad y siempre estoy escuchando. Es difícil a veces. Ustedes miran, Andrei, pero ¿cómo hago para liderar más de 50 personas? ¿Lo puedo hacer? Realmente, más adelante te voy a explicar esto y es un poco complicado a veces tratar de poder liderar una cantidad mucho mayor o más de 50 personas, ¿no? Pero tratemos de escuchar siempre a todas las personas. Señores, hoy tratemos de aplicar algo que se llama como la escucha activa. ¿Correcto? Generar espacios en tu equipo, esto te va a ayudar de repente a entender las situaciones o los problemas. A veces, como líderes, tratamos de comunicar y de repente expresar, esto es lo que debemos hacer, pero nunca escuchamos a nuestro equipo o simplemente imponemos algo. Entonces nos olvidamos de lo que realmente está pasando, ¿no? Y decimos, wow, nuestro líder nos pide esto, pero nunca nos ha escuchado realmente cómo está la situación ahora que ha cambiado, ¿no? Ahora que estamos en cuarentena o pandemia. Entonces, aprendamos a escuchar. La escucha activa va a ser muy importante como una habilidad. Generar ese espacio que tú puedas con tu equipo. Miren aquí, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo puede sonar hasta gracioso, pero me ayuda a explicar mucho aquí, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí una persona del auto morado que acaba de pasar por la curva y tiene tan pocos segundos viendo al siguiente auto que lo único que le dice es vaca a esta persona. Y miren cómo la otra persona reacciona, ¿no? Porque, bueno, dice, ¿qué habrá querido decir? Y lo único que hace es responder, ¿no? Tu hermana, ¿no? Entonces, no siempre tenemos tiempo para decir todo, ¿no? Lo que esa persona quería decirle era de que en el camino había justamente una vaca, ¿no? Tal como estamos viendo en la imagen. Entonces, aprendamos de repente a entender qué es lo que quiso decir esa persona con esa palabra. Yo estoy seguro que muchos en algún momento hemos escuchado algo de alguien, ya sea de nuestros jefes, y simplemente hemos sido reactivos, ¿no? Y dijimos, uy, ¿por qué me había dicho eso? Y de repente me malogró todo el día. O empecé a sentirme mal y compartir una mala vibra que podría darse. Entonces, tratemos de darnos unos segundos para analizar qué habrá querido decir mi jefe, mi líder, ¿no? De repente con esa expresión.
Entonces, o viceversa, ¿no? De repente cuando escuchamos a otras personas, a las personas que lideramos. Eso va a ser muy importante. ¿Qué más? Otorguemos prioridades. Señores, esto es algo que yo lo valoro muchísimo hoy en día con el tema de repente estar en casa, ¿no? O algunos también que están saliendo, ¿no? Existe algo que se llama la matriz del tiempo y que me ha permitido a mí también organizarme y empezar a otorgar prioridades. En nuestro día a día vamos a tener un montón de actividades, pero lo único que te digo es, eh, utiliza esta matriz, quizás si gustas le tomas un screenshot, ¿no? Tómale una foto como tú desees y trata de aplicarlo, ¿no? Esto es algo muy sencillo. En este cuadro tú puedes ver aquí, ¿no? Cuando hay algo que sea urgente y sea importante, hazlo ya. No lo pienses más, ¿no? Igual, si estás en casa, ¿no? De repente ahorita, a ver, no sé, se acaba de malograr de repente la tubería del baño. ¿Es importante? Sí. De repente por esa tubería tuve que cerrar el agua de mi casa. ¿Es urgente que atienda ese caso ahorita? Sí, también. Entonces, hazlo ya. Ahora, puede haber situaciones como de repente, ¿no? Se acaba de malograr el foco o se quemó el foco del pasadizo de mi casa de repente, ¿no? ¿Es importante arreglar el foco? Quizás sí, ¿no? Porque sin eso en la noche de repente no voy a poder ver. ¿No? Es urgente que lo tenga que hacer de repente a las 6 de la mañana, ¿no? O a las 7 de la mañana cuando de repente, no sé, tenía que alistarme para ir al trabajo. Quizás no. Entonces lo que puedo hacer es planificarlo, ¿no? De repente para que eso lo haga, ok, compraré un foco a mediodía, etcétera, y después lo cambio, etcétera. ¿No? Porque en la mañana posiblemente no lo vas a necesitar. Y así, señores, igual, cuando encuentres algo que no sea de repente muy importante y que sea urgente, pero que tú no lo puedes hacer, tú no en este caso no lo vas a gestionar, delega. Empecemos a delegar funciones cuando es algo urgente y obviamente es menos importante. Y al final siempre va a haber situaciones en las cuales no son importantes, no son urgentes, ¿no? Como decimos acá, posponlo, descártalo, mándalo al cajón por si acaso, ¿no? La idea es de que tú empieces a determinar un poco las actividades que se te presentan en tu día a día con tu equipo y de manera individual, ¿no? Entonces, al final, tratemos de no abarcar todo, ¿no? Aprendamos a decir que no. Te comparto algunos tips de cómo puedes manejar mejor tu tiempo. Definitivamente, yo te podría resaltar aquí. Acá te pongo 32 en total, ¿no? Quizás a mí de los que me han servido bastante es conocer tus horarios de productividad. Estoy seguro que muchos hoy en día a veces laboramos de mejor manera en la noche, ¿no? Si nos pidieron un informe, de repente que tengo que hacer algo más concentrado, me conecto 11, 12, de repente a 1 de la madrugada y estoy trabajando solo y soy más productivo. ¿No? Que de repente a las 8 o 9 de la mañana, cuando de repente todo el mundo esté en casa, moviéndose, etcétera. Entonces, conoce tus horarios de productividad. Importante, toma 20 minutos para arreglar tus cosas del día siguiente. Quizás esto hoy en día ha cambiado, ¿no? Antes cuando salíamos más, ¿no? Sí teníamos que planificar esto. Hoy en día también es importante, ¿qué voy a hacer mañana? Entonces, tómate ese pequeño espacio, ¿correcto? Bueno, hay un montón de consejos, yo sé que esto les va a ayudar mucho. Igual, repito, tómale una foto a estos consejos para que puedas administrar mejor tu tiempo. Señores, el control, importante. ¿Cómo resolver los problemas? A veces nos vamos a enfrentar a situaciones bien complicadas. Estoy seguro que en este momento cada uno ya tiene una situación laboral que pueda ser bien complicada. Si en ese momento nos desesperamos, eso lo transmitimos con nuestra gente, nuestro equipo. Y posiblemente, o viceversa, ¿no? Voy a recibir de repente una persona o un jefe que está totalmente desesperado y yo me voy a desesperar también. Lo mejor que podemos hacer en estos momentos es controlarnos, como lo que acaba de pasar. Hace como 20 minutos, media hora, hubo el movimiento telúrico, ¿no? El pequeño temblor. Y nos encontramos en prueba de sonidos con todo el equipo. Lo primero que hicimos fue, ok, bueno, en mi caso, ¿no? Hay un pequeño movimiento, ¿no? Con una voz suave, quizás. Pero si yo les decía, por ejemplo, señores, temblor, temblor, estoy en un 10.º piso, no sé, y me desesperaba, posiblemente hubiese generado también en ellos un poco de ansiedad y desesperación. Entonces, claro, tratemos de controlar eso para poder resolver una situación, un problema.
hay algo importante que quiero compartirte acá. El trabajo en equipo hoy en día es recontravalorado, por decirlo así. Y esto también implica de que necesitamos nosotros de otros para que esto funcione. Entonces, aquí va a pasar lo siguiente. Vamos a confiar en la otra persona. Vamos a delegar también funciones en esa persona y también puede que en algún momento nos equivoquemos, ¿no? Imagínense que en este momento somos más de 200 personas, nos pasen un link de un drive para compartir y todos tenemos que llenar data, que nos ha costado de repente unas 2 horas trabajar esa data. Y por ahí viene alguien de los 200 que estamos acá o más y le da el botón suprimir a toda tu data que has llenado en 2 horas. Ponle que ha sido de repente más. Tú lo que vas a sentir cuando veas tu reporte vas a decir, ¿quién borró mi data? Ojo, quizás esto ha sido una experiencia propia. En algún momento me pasó con mi equipo de trabajo, ¿no? Con mis colegas, que somos como más de 15. Alguien había borrado toda la información. Entonces era, ¿qué hacemos? ¿No? Nos desesperamos, etcétera. No. Había que encontrar una manera o, digamos, una mejor comunicación para que eso funcione. Y acá te comparto el siguiente tip, ¿no? Si tú quieres llegar rápido, ve solo, ¿no? Quizás muchos de nosotros en algún momento vamos a querer hacer las cosas rápidas, ¿no? Ok. Entonces, pero si tú quieres llegar lejos, empieza a andar en equipo, ¿no? Trabaja en equipo, empieza a hacer tus labores en equipo para que justamente puedas avanzar mejor, ¿correcto? Es importante esto, ¿no? Juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso, trabajar juntos es un éxito. Ok. Espero que te sirvan esos datos, ¿no? Esos tips. Señores, importante, como líderes, la humildad profesional o el reconocimiento, ¿no? Destacar a los protagonistas. Quizás aquí muchos vamos a recordar a alguien en algún momento. ¿Por qué? No sé si les ha pasado que en algún momento están en una reunión y de pronto el líder o el jefe empieza a llamar la atención a una persona. ¿Por qué hiciste mal esto? O empieza de repente a ponerlo en una situación complicada. Resumo, el reconocimiento es importante, ¿correcto? Para esto te comparto lo siguiente. Felicita en público, siempre, corrige en privado. Un mejor líder hoy en día va a evitar realizar una corrección o de repente llamar la atención a una persona delante de todos, ¿no? Imagínense, en mis reuniones, cuando yo tengo, por ejemplo, reuniones semanales con mis docentes, a veces me reúno con 30, 40 docentes, y si tengo que ver un indicador donde alguien no ha cumplido, lo evito, ¿no? Lo evito para que ese indicador que de repente, o esa llamada de atención no sea público, sino sea de manera individual. Lo que sí hago es, obviamente, felicitar a todos de manera pública y en equipo, ¿no? Para que eso, obviamente, ayude al equipo. Entonces, te dejo esas dos frases: felicita en público, corrige en privado. El reconocimiento es importante, ¿no? A veces sabemos que las personas están haciendo bien las cosas. Simplemente reconocerlo y decirlo va a ser mucho más importante. Y al final, ser como camaleones o la flexibilidad y adaptabilidad. Creo que hoy en día todos estamos siendo bastante flexibles, nos hemos adaptado a una situación, a una nueva normalidad, y creo que esto es parte de todo líder, ¿no? De toda persona que está en este proceso de liderazgo. Ok, espero que te haya servido estas habilidades blandas, las resumo aquí, ¿no? La ética laboral, la actitud positiva, la escucha activa, una buena comunicación, que manejes el tiempo, ¿no? Como líder con tu equipo y el propio también. El control o el autocontrol es muy importante. Aprendamos a trabajar en equipo, ¿no? Empecemos de repente a caminar juntos. No, no por querer destacar, de repente voy a hacer solo las cosas. No, empecemos a trabajar en equipo. El reconocimiento es importante definitivamente en cualquier ámbito, y ser flexibles. En algún momento de repente vamos a decir, ¿no? Acá las cosas se han hecho así y se mantienen, ¿no? Pero de repente estamos en una nueva era, ¿no? Empecemos a adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Quizás las videollamadas, a veces hay personas que en algún momento nos pasa, ¿no? Tenemos una videollamada o una videoconferencia
y nos pasamos 2, 3 horas en la videoconferencia tratando de que sea algo muy similar a lo que eran las reuniones presenciales, ¿no? Nos tenemos que adaptar a que esto va a ser muy puntual, mucho más rápido, ¿no? Más corto de repente, para que esto funcione. Ok, esa es la primera parte. Yo quería compartirte algo aquí también que quizás lo voy a pasar muy rápido, que esto está ya muy ligado al tema de las emociones, ¿no? Te comparto esto que se conoce como los tres cerebros. Quizás en algún momento ya has escuchado esto y quizás no. Dice que todo el ser humano tiene justamente tres cerebros, ¿correcto? Lo vamos a conocer como el reptiliano, este que está en la parte inferior, el límbico, ¿no? Que está, digamos, al medio, al centro, y el neocórtex, ¿no? Te pongo aquí un poco, digamos, el porcentaje de las decisiones que están tomando estos tres cerebros. Tú miras, Andrei, ¿y qué son estos tres cerebros? ¿Para qué me sirve? Yo sabía que en colegio me han enseñado que solo tengo uno. Correcto. En realidad, esto es algo, digamos, en la cual se viene trabajando recientemente y están ligadas a las actividades o a las, digamos, a las situaciones que vamos teniendo. Como por ejemplo, el cerebro reptiliano es aquel que toma normalmente todas las decisiones que tenemos muchas veces sin pensar. Como por ejemplo, bueno, no sé si puedo ver el chat. Yo en este caso, te hago la pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo actualmente que no tengas que pensar? Yo sé que en este momento estás pensando, a ver, ¿qué cosa estoy haciendo, no? De repente, ¿o qué está haciendo mi cuerpo sin que tenga que estar pensando? ¿No? La respuesta es sencilla. Actualmente nosotros estamos respirando y no lo estamos pensando, ¿no? No creo que nadie en este momento esté como que, a ver, ¿cuántas veces he respirado el minuto anterior? Creo que he respirado menos, ahora tengo que respirar más, ¿no? Y no estamos en ese proceso, sino lo estamos haciendo de manera instintiva, ¿no? Correcto. Y esas decisiones normalmente las toma el cerebro reptiliano. El cerebro límbico es aquel que está ligado al tema de las emociones, ¿no? El amor, el odio, la pasión, la tristeza, la alegría, está muy ligado a esto. Y el cerebro neocórtex es el cerebro de la razón, ¿no? El que distingue quizás el tema de lo bueno, lo malo, ¿no? Estoy al borde de un puente, ¿me debo lanzar, sí o no? ¿Debo dar un paso, etcétera? O de repente, si como esto a esta hora de la noche me va a hacer daño, no, mejor espero. Aquel que razona. Entonces, estos tres cerebros hoy en día nos ayudan a tomar decisiones, definitivamente, y esto te digo por qué. Porque hoy en día el 95% de las decisiones que tenemos en general del ser humano se toman de manera emocional, ¿correcto? Si bien es cierto, el cerebro va tomando distintas decisiones a lo largo de nuestro día, etcétera, y la mayoría de las decisiones que vamos tomando en general a nivel laboral, etcétera, hoy en día han sido más o son más emocionales, ¿no? Ok, entonces, vamos a conocer un poquito más aquí. Si tienes preguntas, anótalo, por favor, para que después podamos hacer las respuestas. Un poquito más sobre las emociones básicas. Y esta parte, bueno, la vamos a compartir así, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado, conocemos esto de las emociones. Em, Te voy a compartir algunas frases que me han ayudado a mí de repente, a entender un poco más esto de las emociones como tal, ¿no? Sabemos que la felicidad es una actitud personal frente a la vida que vamos teniendo, ¿no? Voy a decirte acá, las emociones básicamente son el corazón de nuestro psiquismo, ¿no? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que vamos teniendo, o bioquímicas también. Son estas poderosas energías que pueden tanto hacer daño o pueden nutrir a nuestra vida en general, ¿no? Hay emociones agradables y también situaciones un poco más desagradables que están afectando a lo largo, bueno, a nuestra salud, a nuestra alegría, a nuestro vivir, ¿no? A veces reprimirlas, ¿no? Lo que sucede con las emociones, crean
ciertas enfermedades o nos impiden ser nosotros mismos, definitivamente. Y algo que te comparto aquí, ¿no? La inteligencia emocional va a permitir básicamente que nosotros seamos amigos, ¿no?, de nuestras emociones. Y lo más importante, aprendamos a gestionarlas. Día a día va a suceder esto, va a pasar muchas cosas, entonces es un momento de que empecemos a aprender a gestionar nuestras emociones. Y algo acá muy importante, el mindfulness, ¿no?, y la gestión de las emociones. ¿Qué cosa es el mindfulness? Básicamente es una actividad, es la meditación que nosotros podemos tener. A veces en el día a día tenemos un montón de situaciones que pueden ser positivas, negativas, ¿no? Pero podemos darnos un espacio como para poder meditar, poder pensar un poco en estas emociones y ver cómo podemos, si han sido buenas, si han sido malas, por qué sucedió esto, ¿no? Y por qué de repente me está pasando esto. Ok, entonces, yo te hago esta pregunta y esto va totalmente para todos, ¿no? Que están liderando personas o no. Si no estamos liderando personas, quizás en algún momento queremos hacerlo, ¿no? Y si ya lo estás haciendo, quizás también tenemos como que un título más que nos dicen, ¿no? Y nos dicen normalmente, él es el jefe, ¿correcto? O él es no sé, él es mi jefe. Normalmente escucho bastante esta palabra, ¿no? Yo le hago caso porque él es mi jefe. Sin embargo, quiero compartirte hoy en día algo que se conoce dentro de esto de las emociones, y es que el liderazgo o los jefes, eh, nos estamos volviendo hoy en día jefes, pero ya no con J, sino jefes con G. Y tú dirás, Andrei, pero eso está mal escrito, ¿cómo puedes decir esto? ¿No? Y es que hoy en día los líderes nos estamos volviendo justamente gestores de felicidad. El hecho de liderar personas también significa de que nosotros empecemos a gestionar esta felicidad de tu equipo. Si tú tienes un equipo más feliz, por así decirlo, ¿no? Posiblemente vas a lograr de mejor manera tus objetivos en general. Entonces, empecemos a cambiar esto. Si ya eres un jefe actualmente, ¿no?, te invito a que te conviertas en un jefe con G, ¿no? De que empieces a gestionar, digamos, esa felicidad en tu equipo, que te permita obtener nuevos resultados. Ok, en esta parte, bueno, seguimos con el tema de las emociones, ¿no? Yo te comparto, básicamente, como dijimos al inicio, ¿no?, son reacciones psicofisiológicas y está representando básicamente esa adaptación a los estímulos que vamos teniendo, ¿no?, ya sean internos o ya sean externos. Estoy seguro que cuando vemos una imagen, ¿no?, y nos ha pasado mucho, ¿no?, estamos de repente en nuestras redes sociales, en el LinkedIn de repente, o Facebook, ¿no?, o por último Instagram, TikTok, y vemos a un animalito, ¿no?, quizás muchos nos detenemos, si es que nos gustan las mascotas, nos detenemos y nos genera de repente una emoción muchas veces más que cuando vemos de repente otra situación distinta, ¿no?, que puede ser de repente un escenario de dos personas. Normalmente los animales, ¿no?, que un animal abandonado o un rescate de un animal genera eso, ¿no?, que de repente te emocionas, te salen las lágrimas. Por ahí hemos visto películas, ¿no? Hay una película muy conocida que es Hachiko, ¿no? Creo que todos en algún momento han derramado o hemos derramado una lágrima con esa película, ¿no? Entonces, ¿por qué te comparto esto, no? Porque normalmente nosotros como individuos percibimos esto, un objeto, percibimos personas, estamos caminando en la calle y estamos viendo situaciones, hoy más que nunca, ¿no? Quizás estamos manejando y viene por ahí un señor, una señora con su bebé en brazos y te acongoja, ¿no? Nos empieza como quien dice, a tocar el corazón. Entonces, todo esto empieza a generar emociones, ¿no? O recuerdos, de repente por ahí tú ves, ¿no?, un papá con su hija y tú dices, o con su hijo, ¿no? Y recuerdas a tu papá cuando te llevaba de la mano también, ¿no? O si están jugando, etcétera. Entonces, eso normalmente hace esas emociones, ¿no?, es que lo que percibimos, perdón, viene a ser, digamos, de la situación, del día a día que tenemos, ¿no? Entonces, esto es algo importante, ¿no?
hay un sistema de alarma que se genera, básicamente. A través de las emociones vamos a encontrar las señales del peligro, que lo que hay que hacer es evitar, obviamente, o también algo agradable que podemos lograr. Señores, si han visto esta película, genial, ¿no? Inside Out o Intensamente, ¿no? Vas a poder recordar un poco qué es lo que pasaba con esta niña, ¿no? Y que de repente en su día a día o en sus actividades era dominada básicamente por sus emociones. Si no la has visto, ¿no? Te invito a que la veas. Ahí acabo de, bueno, lo voy a poner en el chat. La película se llama Intensamente. Y bueno, compártela, búscala de repente está en Netflix, si no me equivoco, la puedes encontrar hasta en YouTube. ¿No? Es una muy buena película que te va a ayudar a entender cómo muchas veces, no voy a spoilearles, ¿no? De repente necesitamos de todas las emociones para poder lograr o seguir avanzando, ¿no? A veces creemos de que quiero ser feliz y todo el tiempo debo ser feliz y estar alegre, alegre, alegre y así voy a conseguir mis objetivos, ¿no? Y en esta película vas a entender de que no necesariamente esa emoción que está liderando es la que te va a llegar o te va a llevar a seguir avanzando, ¿no? Entonces, la recomiendo, mírenla, realmente es muy buena, ¿correcto? Ok, quiero ligar un poquito las emociones con el tema de las energías, ¿no? Y acá es básicamente las emociones y sentimientos, ¿no? Básicamente son poderosas energías, ¿correcto? ¿Cómo se determina esto? ¿No? Las emociones, bueno, acá, pueden nutrir básicamente nuestra vida, ¿no? De belleza, de color, de creatividad, dinamismo, plenitud, como también las emociones en algún momento pueden hundirnos, ¿no? En el dolor, en el sufrimiento. Entonces, aquí depende mucho, repito una vez más, de cómo gestionemos esto. Situaciones en algún momento pueden ser positivas, pueden ser negativas, etc. Entonces, esa gestión es lo que hoy quiero compartirte, hoy cómo puedes de repente manejar estas energías, esas emociones, para que dentro de tu desarrollo como líder o formación o obviamente, bueno, tu proceso de liderazgo lo puedas aplicar mejor, ¿correcto? Hay emociones básicas que todos las conocemos, ¿no? Y es bueno de repente recordarlas un poquito, ¿no? Tanto el amor, el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, la rabia, que acabamos de verlo, básicamente de estas 5 emociones van a empezar a derivar todas las demás, ¿no? Todas las emociones que podamos tener. Y acá hay algo importante, ¿no? Lograr este equilibrio, lograr de repente esa armonía, vivir sanos, ¿no? Para que se pueda lograr esto, justamente es importante que empecemos primero a reconocer, ¿no? Si puedes tomar nota en esto, darnos cuenta de qué es lo que va a suceder, qué es lo que está pasando actualmente. Si de repente mi jefe me levantó la voz, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? ¿O qué sucedió? ¿Cuál fue el contexto? Analizar un poco esta situación, ¿correcto? Sentir justamente, es importante que existan sentimientos, que aceptemos también las situaciones que a veces estamos viviendo, ¿no? Que expresemos muchas veces esa energía a veces que está, por así decirlo, ¿no? Reprimida, que está atascada. ¿Cuántos en algún momento decimos, o nos ha pasado, ¿no? Que llegamos a una situación tan complicada y ya no das más? Explotas y dices todo. A veces es importante como que tener a alguien a quien contarle de repente una situación, ¿no? Evitemos guardar eso, ¿no? Reprimir las emociones. Y más importante, ¿no? Bueno, gestionemos definitivamente esto. Nuestras emociones básicamente se presentan, ¿no? De todo tipo, en general. Aceptarlas, ¿no? Es, digamos, las emociones desagradables que en algún momento las vamos a tener o las hemos tenido, es parte de nuestra vida y también es parte del manejo que tú vas a tener con tu equipo. Si en algún momento hay una situación o encontraste una situación complicada, ¿no?
hay que saber, digamos, cómo aceptar esto, ¿no? Sin sentimientos de culpa, sin negarlos, sin huir de ellos, ¿no? Sin necesidad de reprimirlas o bloquearlas, ¿correcto? Eso es importante. Muchos de nosotros, estoy seguro que en algún momento, bueno, muchos de nosotros de repente tenemos hijos, ¿correcto? Y en algún momento ellos han hecho alguna travesura, ¿no? Y tú estarás diciendo, ¿qué sucedió? ¿Por qué pasó? Entonces, la situación. Imagínense llegar a casa y encontrar, no sé, tu mueble de sala o tu alfombra recién comprada, que te costó de repente tu gratificación o algo, un objeto, etcétera, ¿no? Complicado, de repente, o pintado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esa situación? ¿No? Entonces, ustedes están viendo esta imagen, ¿no? Entonces, yo les pregunto, encuentras esta escena y ves un bebé o tu bebé, tu hijo, ¿no? Con pintura y todo eso. ¿Cómo reaccionarías? ¿No? ¿Cuál sería de repente esa reacción que tú tendrías? ¿No? ¿Reprimirías a esa persona? ¿Reprimirías al bebé? Definitivamente piensa que de repente ese puede ser un colaborador tuyo, ¿no? Que ha hecho algo, que es el practicante, que entró y tú dices, ok, complicó las cosas, etcétera, o no lo hizo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos? Importante, ¿no? Hay que vivirlas, hay que sentir esas emociones, ¿no? Entonces, es parte de, digamos, del desarrollo, enfrentar esas situaciones no tan agradables que podamos tener. Ok, ¿qué cosas son o qué pueden ser, digamos, amigo de nuestras emociones? ¿No? El hecho de que podamos permitirlas, ¿no? Es parte de, ¿no? Sentirlas plenamente también, ¿no? ¿Cómo podemos de repente identificarlas, ¿no? Localizarlas en nuestro cuerpo, aceptarlas, ¿no? Yo a veces tengo emociones, puede ser, ¿no? Tengo miedo, ok, lo acepto, ¿no? Pero hay que empezar a reconocer e identificarlas, más importante, ¿no? Eh, Esto es importante también, sin juicios, sin autorrechazarnos, sin avergonzarnos, ¿no? Entonces, va a ser parte de repente del desarrollo. Ahora, señores, las emociones son parte necesaria definitivamente de la condición humana, ¿no? Estas se forman como un mecanismo de protección. Básicamente es la energía que somos hoy en día, ¿no? Es ese poder, la fuerza que tenemos, es la vitalidad que tenemos, ¿no? Entonces, si tú encuentras a una persona que no tiene emociones, tú posiblemente vas a decir, esa persona es como que alguien que no tiene vida, ¿no? Como que, oye, es un insensible, ¿no? Creo que en algún momento hemos conocido a alguien así en nuestras vidas. Entonces, eh, cuán importante es que eso lo podamos expresar, de que conozcamos a las personas, conozcamos a nuestro equipo, sepamos cómo reaccionan. Hay personas que son bien emotivas. Hay personas que expresan todo, ¿no? Que llegan y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A veces son demasiado emocionales. Entonces, como líderes también tenemos que identificar eso, ¿no? Ver cómo reaccionar con esa persona y cómo continuar de repente en ese proceso. Importante, y para cerrar esa parte, la inteligencia emocional que manejemos, ¿no? Va a ser importante acá. ¿Qué cosa viene a hacer esto? Lo hemos escuchado en algún momento, hoy en día es muy conocida quizás, o es un término que se escucha mucho, pero no es más que la capacidad de comprender, aceptar, manejar, expresar y gestionar nuestras propias emociones, ¿no? O las propias emociones, sobre todo y de los demás, ¿no? De todas maneras, aquí con una eficiencia, haciendo que esto genere un resultado positivo, ¿no? Vamos a tener, repito, situaciones complicadas y nosotros en algún momento puede venir, no sé, a quién no le ha pasado de repente en algún momento que te chocaron el coche, ¿no? Particularmente a mí me chocaron 2 veces. Entonces, lo primero que hice cuando alguna vez me pasó esto fue reaccionar, ver si estaba bien, ¿no?
y ver si alguien había salido complicado, ¿no? Pero lo que hacía la otra persona, quizás cuando sale, otra persona puede de repente reaccionar como que, mira, te pasaste el semáforo y empieza a gritar, ¿no? ¿Cuántos en algún momento hemos vivido esto, lo hemos visto? Entonces la inteligencia emocional lo que va a hacer es justamente tratar de mantener esa calma, de ver la situación, ¿no? Y de esa manera, de tal manera que tú puedas resolver un problema, ¿no? Gritando o peleando no vamos a conseguir nada, básicamente. Entonces, quiero compartirte aquí, en esta parte, estoy bien con ahora, sí, 5 pasos para que seamos un mejor líder, considerando este tema de las emociones que acabamos de ver, ¿correcto? Primer paso, señores, empecemos a conocernos o a conocer nuestras propias emociones. Conócete a ti mismo, ¿no? Acá es darnos cuenta cuán emocionales somos, ¿no? Y quizás en algún momento deberíamos preguntar acá, ¿no? A alguien cercano, a una al familiar, a un familiar, decirle, eh, ¿cómo tú sientes que soy, ¿no? Yo expreso, soy muy expresivo, ¿no? De repente tú me notas una persona alegre, muy seria, muy triste, etcétera. Entonces, de esa manera vamos a empezar a conocer cómo nosotros manejamos nuestras emociones. De repente soy muy apático o de repente digo todo, suelto todo. Entonces, el primer tip para ser un mejor líder aquí es que empecemos a conocer nuestras propias emociones, que actualmente ya las tenemos. ¿Correcto? Segundo, empecemos a manejarlas. Si ya las conoces, empecemos a expresarlas de manera apropiada, de una manera adecuada. ¿Qué sucede aquí? Normalmente, acabo de decirlo, ¿no? Somos seres emocionales, pero de repente cuando estamos en equipo, cuando estamos con personas, eso puede caer bien o puede de repente no ser bien recibido, ¿no? De repente por ahí yo soy muy hablador, soy muy efusivo, sí, pero en algún momento yo no puedo ser muy efusivo cuando de repente se esté tocando temas un poco sensibles o un poco de repente delicados, ¿no? No es que de repente voy a ir a un funeral y voy a estar como que, ay, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal familia? Uy, etcétera, ¿no? Hay que controlar esas emociones, expresarlas de manera adecuada, dependiendo del contexto. Eso es bastante importante, ¿no? Favoreciendo obviamente las relaciones interpersonales, ¿no? Esa ayuda, de repente por ahí veo a alguien, a un compañero que está un poco triste, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Me acerco, le brindo, ¿estás bien? ¿No? De repente una pregunta puede cambiarle a esa persona, de repente hasta su estado de ánimo. Tercero, motivarnos o motivarse a sí mismo, ¿no? Esto es algo bastante importante. Si eres un líder, a veces, muchas veces, estamos solos. ¿Y esto qué significa? Yo estoy seguro que muchos de aquí están reconociendo esto. El escalar o el ser líder muchas veces también significa quedarte un poco solo. ¿En qué sentido? Ya no puedes compartir a veces lo mismo con todo tu equipo. Como que también lo puedes hacer, ¿no? Pero a veces hay ciertas responsabilidades, hay ciertas situaciones que te limitan un poco. Entonces, necesitas muchas veces de ese equipo o de esa motivación. Y la automotivación acá es muy importante, ¿no? ¿Cómo hago para que yo como líder empiece a avanzar? ¿No? Entonces, encaminar las emociones, la motivación hacia el logro de tus objetivos y realizar las actividades creativas. Empezar a ser más productivos y efectivos. Y ya va a depender, como repito, de cada uno. Cuarto tip, empecemos a reconocer las emociones de los demás. Esto es algo a veces de repente un poco complicado desde un contexto en el cual eh, no todos necesariamente tienen esa habilidad o ese talento, ¿no? De repente vemos a alguien y lo vemos sonriendo y está feliz y se acabó y nos vamos, ¿no? Pero a veces por dentro esa persona, si la observa un poco más, puede que tenga alguna situación un poco más delicada, ¿no? Como que sí, parece feliz, pero no lo está, ¿no? Entonces, acá la empatía va a ser muy importante, ¿no? Tratar de sintonizar con las emociones, sentimientos de los demás, ¿no? Eso nos va a ayudar de repente a empatizar mejor con las personas, ser un mejor líder, ¿no? Eso es obviamente la empatía acá, yo lo pongo como la base del altruismo, ¿no?
no solo con las personas, sino con el contexto, la situación. A veces estamos en casa, ¿no? Y quizás acá puede haber muchas situaciones. Puedo encontrar un bichito, no sé, una hormiguita, una arañita, y muchas personas que hacen, ¡pum!, me aplastan, ¿no? Y tu hijo te ve o tu hija te ve y tú dices, ¿qué pasó aquí, no? Pero hay personas que a veces tomamos ese pequeño bichito, ese animalito, lo sacamos de casa, etcétera. Entonces, tratemos de manejar eso de otra manera, ¿no? Pensemos que también son seres, son vida. Ok, y la quinta que quiero compartirte acá, empecemos a establecer relaciones saludables, ¿no? Desde la empatía, desde la interacción, ¿no? Con las emociones de los demás, reforzando como seres humanos valiosos, ¿no? Empecemos a entablar esas relaciones, ¿no? Interactuando. Entonces, basta con que con una pregunta, hola, ¿cómo están? ¿No? De repente interesarnos un poco más por la otra persona, por tu equipo. No todo es el tema laboral, no todo es trabajo, sino también conocerlos un poco más, ¿no? De repente en su entorno familiar. Y eso es muy importante. Acá te comparto un dato adicional que en algún momento también lo compartieron conmigo, ¿no? Cómo liderar un equipo de alto rendimiento. Esto muchas veces se va a dar, sí, solo sí, tú tienes a cargo un máximo, vamos a decirlo así, de 5 personas. Es decir, si tú quieres ser un mejor líder, quieres tener un mejor equipo, digamos, tus personas directas no deberían exceder de 5. A veces no se da en la situación que estamos teniendo, ¿no? Puedo tener 10, 20, como acabo de decirles, de repente yo tengo 20, 25, y a veces complica un poco más. Pero esos 25 tienen como que de repente unos 5 líderes más, ¿no? Que de repente son como que la cabeza de equipos. Entonces tú puedes empezar a delegar o formar equipos, ¿no? Tengo 30 personas, listo, 6 personas, 6 cabezas que son como los líderes de todo el equipo, para que así puedas tú conocer de mejor manera. Esas 6 personas te van a informar mejor de repente cómo está todo tu equipo. ¿Por qué? Porque con esas 5 tú vas a poder realmente conocer qué le pasa, por lo menos a esas 5 personas, y de ahí para adelante, ¿no? Y eso te va a ayudar a que de repente tu equipo tenga un alto rendimiento o sea básicamente un equipo de alto rendimiento. Ok, para terminar esta parte de las emociones, ¿cómo las gestionamos normalmente? Acá hay unos tips que es importante, ya lo dijimos, reconocerlas, aceptarlas, sentirlas, vivir con ellas, respirar, básicamente, conocer su naturaleza, de dónde vienen, y a veces salir, ¿no? Desidentificarse también de ellas. Entonces, va a ser importante, ¿no? Que conozcamos cómo somos emocionalmente acá. Quiero compartirte acá un video. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para que veas cómo puede ser, cómo puedes tú como líder, digamos, vamos acá, archivo, cómo un líder en realidad puede empezar a hacer, y acá está, archivo. ¿Cómo puedes identificar tú al líder a través de las emociones? ¿Sí? Entonces voy a compartir este archivo, permítame 10 segundos que está cargando. Y en este pequeño video, que quizás ya lo has visto, a ver, acá. Es un video corto, creo que ya está cargando. Voy a ampliar en toda la pantalla, me avisan, y ahora sí. Correcto. Este es, antes de esto, ¿no? Es cómo un líder puede empezar de repente, manejar personas a través de las emociones, ¿no? Miren esto. Imagínense que ustedes son esa persona que está ahí delante, ¿no? Ese joven que está bailando.
Ok, y quiero que pienses un poco en esta imagen del inicio, ¿no? Donde lo que, bueno, nos enfrentábamos era básicamente a una persona que quizás el resto, todo el mundo lo estaba viendo como un loco, ¿no? Entonces, muchas veces los líderes son percibidos así, ¿no? O por un tema de que qué está haciendo, etcétera. Y al final, vamos a dejar de compartir. Muchas veces, al final, digamos, va a depender de. Ahí estamos, ahí estamos viendo. Listo. Va a depender, repito, de tus seguidores. Entonces, nosotros como líderes, normalmente, acá, ¿no? Acabamos de decir el tema de las emociones, gestionar todo eso. Va a depender de cuánto podamos influir con nuestras emociones a nuestros seguidores, ¿no? Si realmente queremos que la organización tenga éxito, queremos seguir avanzando, entonces esas emociones que expresemos, que comuniquemos, ¿no? Como ese joven que se movía todo estafalario y que la gente decía que está loco, entonces va a depender mucho, mucho de eso. Ok, entonces espero que te haya gustado este video. Es algo realmente a veces bastante interesante ver cómo nos convertimos en seguidores, cómo somos líderes también en algún momento. Y esto también nos va a llevar a lo siguiente, ¿no? Acá hay una pequeña frase que comparto, dice, a lo largo del día me recuerdo, ¿no? Cómo estoy por dentro, la conciencia, básicamente. Me detengo, respiro, o sea, cómo me siento, ¿no? Si realmente en el día a día que he tenido como líder he podido comunicar realmente mis emociones, he transmitido, o simplemente he sido alguien que no, simplemente no transmitió sus emociones y dejó pasar el día a día, ¿no? Esa pregunta es importante, ¿cómo inciden las emociones en el proceso de liderazgo? Normalmente, ya sean esas expresiones que estamos viendo abajo. Yo quiero compartir de acá, básicamente, va a depender mucho de eh, digamos, de las competencias que tú desarrolles hoy, las competencias emocionales, ¿no? Y a través de esas emociones y energías que tú tengas, ¿no? Pero a la vez hay otra rama que son las competencias comunicativas. Tú puedes ser alguien que domine mucho sus emociones, que maneje mucho sus emociones, sus energías. Yo medito todos los días, etcétera. Pero si por el otro lado, esa competencia comunicativa, no, ya sea verbal o no verbal, no la utilizo, es como que todo esto que tú estás generando, que estamos compartiendo hoy en día, no funciona. El líder no va a compartir al final sus emociones si es que no desarrolla también esas competencias comunicativas, verbales o no verbales, ¿no? Las expresiones corporales, quizás más antes en la parte presencial, y hoy en día en la parte verbal, una llamada, ¿no? Puede ser, llamas a tu equipo, hola, hola Andrei, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? ¿No? Entonces, eso va a ir cambiando. O de repente las videollamadas hoy en día, ¿por qué son tan importantes a veces el hecho de prender la cámara, ¿no? Algunos dirán, ¿no? Pero mejor yo apago mi cámara, mi micro y estoy tranquilo. Pero una reunión con una cámara prendida hoy en día nos ayuda a ver si la otra persona quizás cómo se siente, si lo que he dicho de repente lo han tomado de buena manera o no. Listo, entonces, ¿para qué sirven? Lo vimos. Acá te comparto un poco la virtud de las emociones. Hice este pequeño cuadro y es básicamente las emociones que están acá al lado izquierdo, que dice ahí, ¿no? Emoción, rabia, miedo, tristeza, alegría, ternura, inclusive el erotismo, etcétera, ¿no? Cuando hay menos de esta emoción, ¿no? Que lo he puesto ahí como déficit, y cuando excede. Entonces, si tú llegas a controlar esto, vas a tener una virtud con estas emociones, como por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es la rabia, la determinación. Si hay déficit de esto, puede ser muy disperso; si hay un exceso, puede ser la arrogancia, ¿no? Si hay miedo, ¿no? De hecho, el hecho de que uno maneje los miedos, ¿no? Es protección, genera, digamos, esa virtud. Ser que no exista miedo es alguien muy temerario, y que haya un exceso de miedo, también vamos a tener personas ansiosas. Lo propio con el tema de la tristeza, ¿no? Nos va a enseñar, ahí como Riley en la película, nos va a enseñar de repente a hacer una introspección, ¿no? Conocernos un poco más. Pero si es alguien que no llega a sentir esa tristeza, alguien insensible quizás, ¿no?
Y el exceso de esto vamos a llegar de repente a ser una persona quizás depresiva, ¿no? Entonces, evitar eso, igual en la alegría, ¿no? La conexión, que es una virtud, pero si hay poco de esto es alguien más apático, un exceso es alguien distraído. Y el tema de la ternura, lo mismo, ¿no? Contención, indiferente o sobreprotección. Y en el caso, bueno, del autismo, la virtud, la atracción, ¿no? Y un descuidado, una persona descuidada o alguien lujurioso. Ok, cerramos con esa parte el tema de las emociones. Tengo un pequeño videito, no sé si el tiempo me dé, yo creo que sí. Quiero compartirte acá un video más que me ayuda mucho acá, vamos a ver, archivo. De repente a explicar un poco y esto este tema de las emociones. Permítame, vamos a ver, yo sé que está listo. A ver, ojalá que si se ve, perfecto, lo voy a ampliar rápidamente y veamos este pequeño video para cerrar el tema de las emociones. Ahora sí. Muchos pueden ser, se pueden ver identificados aquí. Es posible, ¿no? Miren cómo actúa el corazón ahí, ¿no? Pero el cerebro ahí es el que quizás el miedo lo domina. Ahí está llegando al trabajo. Observen su rostro, ¿no? Cómo se siente el personaje.
Miren cómo cambia la situación de ahí. Ok, y me dicen por ahí que, bueno, no se vio del todo el video. No se preocupen, pierdan cuidado, voy a compartir los enlaces de los videos para que ustedes lo puedan revisar. Sí, y bueno, eh, es parte de, a veces puede suceder este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, entonces, miren, algunos parece que no han visto, ¿no? Es un poco de cómo manejas tus emociones, cómo manejas de repente esta situación en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿no? Entonces, quiero terminar con esta parte, que es básicamente el tema de las energías, ahí estamos viendo, ¿no? Muchos de repente sabemos lo siguiente, ¿no? Cómo funcionan las cosas, cómo funciona, por ejemplo, nuestro celular día a día, ¿no? Todas las noches de repente estamos cargando ahí el celular, etcétera, ¿no? Una batería. Entonces, ¿cómo funciona de repente el auto también, ¿no? A través del combustible, etcétera. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo funciona el ser humano, señores? Si no tenemos energías, básicamente va a ser muy difícil que funcionemos, mucho menos que seamos unos líderes y que de repente nuestro equipo funcione, ¿no? Una persona sin energía básicamente no va a poder funcionar, ¿no? Entonces, quiero compartirte esto para terminar. Los seres humanos disponemos en realidad, bueno, de varias energías, de entre ellas de cuatro, que básicamente nos permite estar en estados emocionales, regresando un poco a lo que habíamos dicho, ¿no? Nos predisponen también a obtener resultados y comportamientos deseados. Si no tienes energía, repito, quizás vas a estar un poco cansado. Imagínense, yo antes de poder dar esta charla, tuve que ver la forma de mantener energía, quizás descansar un poco antes para poder estar con la mejor energía posible. Porque estoy seguro que si yo hubiese presentado esta pequeña charla y todo el rato hubiese estado hablando con una voz cansada, una voz un poco apagada, y les hubiese hablado sobre las emociones de esta manera, ténganlo por seguro que muchos de ustedes quizás hubiesen abandonado, ¿no? Entonces, miren, cuánto hace las energías en el ser humano, ¿no? Entonces, es esa fuerza vital que hace que como seres humanos básicamente sucedan las cosas. Quiero compartirte aquí estas cuatro energías, básicamente la energía de apertura que tenemos aquí arriba, la energía de determinación, que es importante, de ser flexibles y algo muy importante que también creo que lo vamos aprendiendo y lo vamos conociendo en el tiempo, de mantener una estabilidad, ¿no? De esa energía de repente de ser una persona mucho más ecuánime en general, ¿no? Te la resumo de esa manera, correcto. La energía de apertura, yo quiero compartirla con un pequeño cuadro, ¿no? ¿Cómo nos va a ayudar esta energía como líderes en general? Primero, nos va a permitir relacionarnos fácilmente con las personas. Un líder tiene que estar en contacto con todas las personas, ¿no? Un jefe, etcétera. Entonces, esa, esa energía, ¿no? Básicamente va a generar, por ejemplo, ciertas emociones, como por ejemplo la desconfianza, la vergüenza, el miedo, el desinterés, etcétera. El equilibrio, obviamente, es tener una aceptación, la empatía, ¿no? Ser tranquilos, esa ternura. El exceso de esta emoción normalmente puede generar que dependamos de las personas, ¿no? O que necesitemos de que el mundo o que las personas nos reconozcan, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo.
Bueno, la energía de apertura también como acción, ¿no? Escuchar, aprender, comprender qué dice el resto, ¿no? Entonces, un déficit sería no escuchar, no querer entender, no querer aprender de las personas, ¿no? O un exceso podría ser de repente que todo el tiempo estoy sirviendo a una persona, soy muy invasivo, ¿no? Y como corporalidad deberíamos tener, ¿no? O sea, en un lenguaje, digamos, corporal, ¿no? Siempre los ojos abiertos, ¿no? El cuerpo bastante relajado. Evitar esto, ¿no? El tema de los brazos cruzados. A veces cuando estamos escuchando y, a ver, escucho, cuéntame. No, es un signo digamos, de que una persona que está cerrándose mucho. Y un exceso quizás es alguien como que está muy ansioso, ¿no? El cuerpo hacia adelante siempre. Entonces, esta energía es importante, la de la apertura. Vamos a pasar esta parte acá. La siguiente energía, que es la flexibilidad. Te comparto aquí. Si tienes un lápiz, un papel, vamos a obviar esta pequeña dinámica. Disculpas, el tiempo ahí nos va a quedar. Pero vamos a ver lo siguiente, la energía de flexibilidad, ¿no? Aquella que estar en equilibrio va a ser mantener un entusiasmo, un optimismo, ser divertido también, ¿no? Pero a veces también podemos pecar un poco de la falta de, ¿no? No aprender, no cambiar, ¿no? Lógico, muy racionalista, etcétera, ¿no? Como de repente también el exceso, ¿no? Puede ser mucha superficialidad, rendirse fácilmente, no hacer las cosas, etcétera, ¿no? No tener un deseo, etcétera. O las acciones, puede ser relacionarse, cambiar, aprender. Esta energía nos va a permitir adaptarnos definitivamente a todos los cambios que estamos teniendo. El open mind que llamamos, ¿no? La mente abierta, ser creativos. Determinación, cuán importante en el proceso de liderazgo, ¿no? Saber hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta, ¿no? Yo acá te invito a que hagas esto, ¿no? De que tú tienes un sueño, correcto. Muchas veces lo tenemos en idea, ¿no? Pero qué mejor sería si esto lo plasmas, lo dibujas, lo pintas. Te invito a que de repente al terminar esta reunión, agarres una hoja y un lápiz y empieces a dibujar cuál es tu sueño, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y que le pongas una fecha, ¿no? Que digas, ok, esto lo voy a conseguir de acá a 6 meses, esto de acá a un año, esto de acá a 5 años, y de acá a 10 años, este es mi sueño, etcétera. Entonces empieza a trabajar, hace que tus sueños eh, se realicen, pero esto lo tienes que ir plasmando, dibújalo en el papel, ¿correcto? Muy importante. Básicamente es esto, ¿no? ¿En qué se diferencia una persona que hace realidad sus sueños a otra que solamente los sueña, ¿no? Esos soñadores que todo el tiempo están pensando, pensando. Te hago esa pregunta, ¿no? Y la última, bueno, habíamos dicho acá la determinación, ¿no? El equilibrio es tener el enfoque, el compromiso, la pasión, la autoestima alta, muy importante, ¿no? Poner límites, fechas, como les había comentado, avanzar, conseguir las metas, comprometerse. Quiero de repente, no sé, de acá a 6 meses, quizás, ¿no? Bajar 5 kilos, listo, ¿qué tengo que hacer? Me dedico a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Hay una determinación, hay una meta. ¿No? De repente quiero comer más sano, listo, empiezo a dejar poco a poco. Muy bien. Y bueno, definitivamente, si estás dispuesto a ir demasiado lejos, sabrás, solo si estás dispuesto a ir demasiado lejos, sabrás cuán lejos puedes llegar, ¿no? A lograr tus objetivos. Señores, para terminar, esta última energía que es el equilibrio, ¿no? Es la que nos va a permitir tener esa serenidad, esa disciplina, ser perseverantes, ¿no? Y mantener esa relación, proyectos a largo plazo, bases sólidas, ¿no? Ser alguien, una persona de repente muy ecuánime, ¿no? Que puede haber también falta de o exceso de. Si en algún momento estoy pasando por alguna de estas, yo soy muy inseguro, de repente, o tiendo a ser muy conflictivo, hay que manejar esta energía y tratar de llevarla hacia el equilibrio, ¿no? O como de repente, no, yo me apego mucho a las personas, me apego de repente a mi familia, no salgo de casa por tal motivo, etcétera, ¿no? Empezar a tomar decisiones desde ya. Entonces, es ese compromiso que podemos asumir para poder alcanzar esa plenitud, ¿no? La energía. Ok, lo que acabamos de decir, ¿no? Capacidad de poder mantenernos estable.
Muy bien. Señores, básicamente las emociones, el lenguaje o la corporalidad nos permiten, ¿no?, que tanto nuestras emociones, digamos que nuestras energías como líderes las podamos manejar para que podamos conseguir algo, ¿no? Yo te hago esta pregunta aquí, y es, ¿a dónde queremos llegar como personas, como profesionales, como emprendedores, etcétera, como líderes? ¿Cuál es el camino? ¿Hacia dónde estás apuntando actualmente? Tú en tu desarrollo profesional, en esa proyección que tú estás teniendo actualmente, ¿no? Una de las maneras es que determines eso, que empieces a manejar tus energías, tus emociones, para que esto pueda suceder. Te comparto aquí una serie de tips que básicamente es aprendamos a comunicar lo que actualmente valemos, ¿no? Primero, ¿quién soy? ¿No? Y de qué soy o de qué soy capaz de hacer, ¿no? ¿De qué eres capaz? Empecemos a demostrar qué tienes preparado en general para hacer, para vender lo que tú seas. Tengamos en cuenta quién es nuestro interlocutor, si es tu superior, si es tu jefe, si es tu subordinado, etcétera. Conocer, si es tus pares, empezar a conocer. Saber, el objetivo es, digamos, que quieras conocer más, quieres conocer más a esa persona como líder, ¿no? Tratemos de ser breves cada vez que conversemos hoy en día, no nos excedamos demasiado en hablar y hablar y hablar demasiado. Pongamos pasión a las cosas que hacemos y siempre estemos buscando esa oportunidad de conectar con esas personas. Recomendación, ya ahora sí para terminar, señores, algo muy importante, las emociones, las energías están ligadas a esto, ¿no? Cuidemos nuestro cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que ustedes tienen, ese cuerpo que tenemos, ese cuerpo físico, es el que nos permite desarrollarnos. A veces nos olvidamos y eso hace que no estemos en equilibrio, ¿no? Y pongo acá esa frase, cuida de tu cuerpo, es el único que tienes para vivir actualmente. Y quiero compartirte algo más, que esto creo que en algún momento me ha ayudado de repente a entender a las personas, y es el valor, la fórmula del valor, cuánto valemos como persona. Y con esto terminamos. Acá hay una fórmula que la desarrolló Víctor Coopers, si gustas la puedes anotar, ¿no? Le tomas un screenshot a esta fórmula y te la comparto ahora, ¿no? Ok. No, esta fórmula no, esta es de valor presente. La fórmula del valor como las personas es esta de aquí, ¿no? Es la V que es igual a la C más H por A, ¿no? Ustedes dirán, André, ¿y qué es esto exactamente? Quizás lo viste, quizás no. Te comparto esto, ¿no? El conocimiento viene a ser la C, que es todo lo que vamos adquiriendo, ya sea en universidades, en instituciones, ¿no? En la escuela, como, etcétera. La H viene a ser las habilidades que tú vas teniendo, que vas desarrollando. Soy muy bueno en esto, etcétera, en alguna otra cosa más. Pero hay algo muy importante. Si bien es cierto, el conocimiento y las habilidades suman, ¿no? Hay una variable que es esta, que es la A, que está en rojo, que multiplica, que viene a ser la actitud, ¿no? Si tú tienes un conocimiento muy elevado, una habilidad muy buena, eres muy hábil, pero tienes una actitud, por decir así, negativa, ¿no? Si tú multiplicas todo ese, el valor de la persona también va a ser un valor negativo, ¿no? O si esa actitud es cero actitud, al final ese valor cero por el valor que tengas ahí, el valor de esa persona va a ser cero. Entonces, empecemos a trabajar en esto, ¿no? Por eso es que la actitud que uno tiene de alguna otra manera multiplica el valor de las personas, multiplica ese valor que tienes tú como líder, ¿no? Entonces, desarrollen esto, trabajemos mucho en esta situación. Ha sido un placer poder compartir esto. No sé si tenemos algunas preguntas. Quiero compartir de acá un poco de, bueno, puedes encontrarme, podemos conectar en LinkedIn, ¿no? Me vas a ubicar ahí como Andrei Mendigure. Ahí están mis datos de contacto, que puede ser, ¿no? La web, mi correo o el WhatsApp o el celular, ¿no? Bueno, agradecerles una vez más. Lucy, no sé si tenemos preguntas, consultas. Yo me imagino que sí. Si no, no hay ningún problema. Bueno, gracias por haber compartido, por haberme permitido de repente estar compartiendo un poco más con todas las personas que están asistiendo en este momento. Voy a dejar de compartir y ahí está. Agradecemos a Andrei Mendigure por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público.
Ante los momentos actuales de la pandemia y con las personas llenas de temor, ¿cómo debe actuar un líder para cambiar el entorno? Mm, muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Bueno, sabemos que, primero, el líder es alguien a quien todos seguimos y de repente es el que va a comandar, es el que va a dar la pauta, ¿no? No estamos en una situación fácil, por así decirla, pero a nivel de repente profesional, la serenidad va a ser muy importante, ¿no? El hecho de que tratemos de comunicar siempre las situaciones como son, ¿no? De repente, a veces ser lo más directos posibles, ¿no? Y ser rápidos también, ¿no? Un líder, de alguna otra manera, tiene que ser, en esta situación, tiene que ser alguien que genere mucha confianza, ¿no? Si yo en este momento me encuentro en una organización donde el líder no me genera mucha confianza, más la situación o el contexto que estamos viviendo va a ser, de repente, va a generar mucha incertidumbre en las personas, ¿no? Entonces, creo yo que los líderes tenemos ese compromiso. La comunicación quizás constante y pertinente es una de las acciones que debemos realizar, ¿no? Si hay algún cambio, comunicarlo inmediatamente o de repente hacerlo en el contexto necesario, ¿no? Ya sea virtual o de repente si hay reuniones presenciales, también, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante, generar esa confianza, ser generadores de esa confianza y también la pertinencia en la comunicación. Gracias por la pregunta, muy buena. ¿Cómo actuar si eres responsable de personas mayores con mayor experiencia en la entidad y te ven como una novata? ¿Cómo guiar a este pequeño grupo si existe insatisfacción sobre el entorno laboral? Gracias por la pregunta. Wow. Eh, definitiva, es algo bastante curioso e importante. Me ha pasado a mí. Quiero compartir rápidamente. Bueno, la primera vez que empecé a liderar personas fue cuando tenía 27 años y la mayoría tenía entre 32, 40, 45, ¿no? Manejaba un equipo de personas, llegaron a ser 12 en algún momento en el BCP. Y la primera impresión fue de que, ok, alguien mucho más joven va a liderar, ¿no? Y quizás hasta ahora me pasa, ¿no? Tengo a cargo personas que tienen casi el doble de mi edad, imagínense. Entonces, es complicado cuando eres joven o bastante joven y tienes personas a cargo. Sin embargo, la seguridad que tú demuestres va a ser muy importante, ¿no? Tú como líder tienes que ser una persona en la cual, primero, demostrar esa seguridad, ¿no? En ti mismo, o esa seguridad que tú conoces los procesos. Si eres una persona que estás liderando y no conoces algún proceso, quizás en algún momento vas a tener un problema con esa persona que de repente tiene más edad que tú, no es el líder y conoce el proceso. Si sucede esto, lo ideal es reconocer, ¿no? Y de repente comunicarlo y decirlo, ¿no? Mira, en este momento no conozco y te agradezco que de repente me puedas apoyar en esto. Entonces, involucrarlos también va a ser parte de esa formación o desarrollo como líder. Entonces, los líderes jóvenes hoy en día, que estamos manejando personas mayores, tenemos ese reto. Tenemos ese reto de repente de empatizar con esas personas. Siempre, obviamente, con el respeto eh, y también quizás la manera en cómo nos comunicamos, ¿no? A veces, para cerrar esta pregunta, muchas veces hay personas que pueden confundir, ¿no? Por el hecho de ser el jefe o el líder, obviamos algunas maneras o formas en el trato, ¿no? Por más que esa persona sea tu subordinado, mientras hay un buen trato, esa manera va a ser importante y creo que te va a ayudar a conectar con esas personas que son mayores que tú. Gracias una vez más por la pregunta. En casa, un adulto mayor anda un poco ansioso. ¿Cómo se le puede ayudar a manejar su emoción? Wow. De hecho que, bueno, actualmente yo no vivo con una persona, un adulto mayor, ¿no? Pero sí he visto casos, de repente
lo he vivido, digamos, con mi familia, y eso ha generado de que de repente esta persona, por la ansiedad, por el solo hecho del aislamiento, entiendo que por ahí puede ir la pregunta, de repente le generen situaciones complicadas, hasta inclusive en su salud. Entonces, quizás la comunicación de las personas que viven con esa persona va a ser muy importante, ¿no? El hecho de que todo el tiempo estén conectados. A veces suponemos de que, ok, cada uno hace sus cosas, estamos en casa, cada quien trabaja y cada quien vive su mundo. Quizás para las personas que han estado o están muy conectadas en la parte virtual, va a ser muy fácil, pero hay personas mayores que es algo nuevo, ¿no? Y quizás esa nueva actividad les ha traído frustraciones por no dominar de repente una herramienta digital, por no de repente responder rápido o hacer algo rápido en la parte digital. Y eso puede generar una situación de conflicto propio, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Preocuparnos un poco en esas personas y quizás enseñarles, ¿no? Si hay personas que dominan más herramientas digitales, guiarlos, ¿no? Porque para ellos esto es algo nuevo. Entonces se necesita que nosotros o personas más jóvenes también les enseñen, ¿no? Involucrarlos en ese sentido. Gracias por la pregunta. Cuando hay que elegir a los jefes de equipo, ¿cuál debe ser la prioridad? ¿El que tenga buena formación académica, experiencia o aptitudes duras, o debo darle más importancia a las actitudes blandas? ¿Cuál debe prevalecer? Es una pregunta bastante complicada y difícil. Eh, Diría yo que la mayoría de las empresas hoy en día está buscando una persona con un mix de ambos, ¿no? De nada te sirve tener un jefe motivador, ¿no? Que de repente no conozca los procesos o no tenga el conocimiento, como también alguien que conozca todo, pero no sepa trabajar en equipo, no sepa comunicar o conectar con el equipo, ¿no? Al final, va a pasar lo siguiente, vas a tener una persona muy motivada, si es el que de repente tiene muy buenas habilidades, pero no conocimientos, pero que no consigue resultados, por un lado, o que le es más difícil, o vas a tener un escenario en el cual una persona que tiene los conocimientos, pero el equipo no lo quiere, y quizás vas a tener un clima laboral un poco complicado. ¿Qué decidir? Definitivamente es tratar de encontrar un mix. Ahora, es mucho más sencillo quizás enseñarle a alguien que siente que tiene esas habilidades, ¿no? Es como que yo quiero resaltar esta frase, ¿no? Al que, al que siente, le puedo enseñar, pero al que sabe, no le puedo hacer sentir. Entonces, quizás esto puede responder un poquito más la pregunta, ¿no? Se valora más aquellas personas que tienen estas habilidades blandas, porque puede aprender, porque por último el conocimiento lo puede obtener, ¿no? Que es mucho más difícil que el otro caso. Gracias por la pregunta. ¿Cómo generar motivación y a la vez generar compromiso en los servidores con el fin de mejorar los procesos operativos en la entidad? Eso es algo importante, ¿no? La motivación, digamos, en este contexto es un poco más complicado, ¿no? Antes, en la parte presencial, se podía manejar de muchas maneras, ¿no? Ahora, el compromiso, yo creo que eso parte del equipo, ¿no? O sea, el líder tiene la responsabilidad de motivar, de repente de que el equipo avance, ¿no? De recoger esos compromisos de las personas. Entonces, una comunicación constante va a ser importante, quizás también buscar un equilibrio, tanto laboral, profesional como personal, ¿no? Yo no creo que motive mucho a mis trabajadores si es que les mando correos el fin de semana y les digo necesito esto en 2 horas, ¿no? Va a ser un poco bien difícil. Entonces, en este contexto que estamos viviendo, como líderes tenemos esa responsabilidad de respetar los espacios, ¿no? De motivar a las personas, quizás
puede ser en una reunión virtual, ¿no? Invitarlos a hacer una actividad que no necesariamente es el tema laboral, ¿no? Sino va a depender mucho de la organización también, ¿no? Si tu organización te permite de repente tener otro tipo de actividades extra que no necesariamente estén enfocadas en lo laboral, ¿no? Hay hoy en día organizaciones que están velando porque sus trabajadores, por ejemplo, puedan estar en casa y también, no sé, tener una sesión de fitness, de repente de baile, etcétera. Entonces, como líderes, si promovemos de que nuestros trabajadores o colaboradores o servidores tengan este tipo de beneficios, también va a ser muy importante, ¿no? Motivarlos, decirles, señores, inscríbanse a estos talleres que hemos creado, ¿no? Esto es para ustedes, para que relajen un poco el cerebro, para que, no, la mente, perdón, para que puedan estar un poco más conectados y logren ese equilibrio, ¿no? Entonces, muy importante como líderes va a ser perseguir esto, ¿no? Llegar a tener ese equilibrio de otras actividades más. Gracias por la pregunta. Finalmente, queremos agradecer la participación de Andrei Mendigure y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias, Lucy. Gracias a todos por este espacio. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias a todos también por haber asistido. Las constancias de participación electrónica serán enviadas a los correos electrónicos registrados. Agradeceremos revisar las condiciones de participación. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web.